La ciberseguridad es uno de los elementos más importantes que tenemos en las sociedades hoy en día, porque los ciberataques son uno de los mayores riesgos que enfrentan las personas, las empresas, los gobiernos en el mundo, según el Foro Económico Mundial. Y cualquier fuente que usted cheque, ahora mismo la ciberseguridad es clave para garantizar la seguridad de los países. Para hablar de este tema, tenemos con nosotros a Sergio Navarro Barrientos. Él es miembro del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, ahí lleva el Comité de Ciberseguridad, y él también es director comercial de ciberseguridad de Grupo Tecno. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, buen día. Oye, ¿cómo estamos en México en ciberseguridad? Porque el año pasado tuvimos el ataque a los bancos, que costó más de 300, que se robaron más de 300 millones de dólares, y tenemos ataques permanentes en empresas, en ciudadanos. ¿Cómo está México en ciberseguridad? ¿Estamos mejor, peor, igual? Yo creo que estamos, digamos, mejor que el año pasado, porque uno de los efectos positivos que produjo ese ataque fue un poco de conciencia, ¿no? De alguna manera la parte de ciberseguridad se había estado dejando como un tema donde muchos lo veían como costo y otros lo veían como pues, un mal necesario y veían a México un poquito alejado de los grandes ataques, de los grandes eventos. El año pasado fue un baño de realidad para muchas organizaciones. El ver que los ataques son una realidad en México, han crecido y en los últimos 3 años lo que hemos visto es un incremento importante de la cantidad de ataques. Esto no necesariamente significa que todos han sido efectivos. Gracias a Dios, algunas cosas sí están funcionando, pero hay un gran camino por recorrer. ¿Qué lugar ocupa México en el mundo o en Latinoamérica en términos de ataques? Nos buscan, somos un país especialmente codiciado por los atacantes. De hecho, hoy día sí, a nivel Latinoamérica, en la mayoría de los ataques, México está ocupando uno de los 5 primeros lugares. Específicamente el año pasado en la parte de bots, México fue el número 1 en ataques de esa naturaleza. ¿Cómo funciona eso? Tienes una serie de elementos, máquinas que están controladas por un atacante y que ejecutan ataques o envían peticiones o envían información de manera masiva hacia ciertos puntos. Entonces esto te puede producir varios efectos. Uno de ellos es lo que se conoce como los ataques de denegación de servicios, que al recibir tantas peticiones tus sistemas no tienen suficiente capacidad y se caen. Y en muchos casos también lo que producen es que todas las áreas de tecnología, de defensa, se enfoquen a quitar ese problema mientras el atacante está yendo por otro lado. Por otra puerta. Y lo usan también como una distracción, ¿no? Entonces, México está sufriendo gran cantidad de ataques en este momento desde el año pasado. Y estamos hablando de empresas, o sea, sector financiero, pero también hablamos de empresas, hablamos de gobiernos un poco también, ¿no? De todo. Uno de los problemas fuertes a nivel global de la parte de ciberseguridad es que hoy ya dejó de ser un juego, hoy ya dejó de ser un tema para ciertas gentes que lo hacían por el gusto de demostrar sus capacidades. Hoy realmente la ciberseguridad es un negocio. Estos bots tú los puedes comprar en un mercado negro y los puedes armar como un ejército para atacar. Y esto, pues, crimen organizado, gobiernos, espionaje industrial, lo están utilizando para vulnerar y cualquier empresa. ¿Por qué? Porque finalmente las grandes empresas también tienen proveedores terceros de menor tamaño y el atacar a través de un proveedor tercero que tiene menos capacidades y menos defensas, pero que tiene conexión con el grande, muchas veces es más productivo que atacar directo. O sea, se cuelan por cualquier puerta. Es correcto. Y eso, e incluso los teléfonos móviles y las tabletas. ¿Cómo funciona eso? Aquí un usuario normalmente, si no protege su dispositivo, si no le pone lo que nosotros le llamamos anti-malware, es susceptible de, al estar descargando un juego o una promoción o un aplicativo que
que esté legalmente en un mercado de los proveedores de programas, puede instalar software malicioso que le permite a un tercero tomar control de ese dispositivo. Y puedes tener temas desde que estén grabando llamadas, desde que estén controlando la cámara remotamente, hasta que utilicen eso para inyectar código en los mismos correos que residen en el teléfono, y entonces también te pueden suplantar. Enviar un correo como si tú lo enviaras tú y que lo enviaras a tu encargado de finanzas para liberar un pago a cierto proveedor, ¿no? Le ha pasado a empresas muy importantes. De hecho, el año pasado hubo un ataque de esa naturaleza que generó un pago por $40 millones. ¿En México? No, fuera de México, pero aquí en México ya estamos teniendo casos de... O sea, se cuelan en el teléfono del director de finanzas y mandan un mail diciendo páguenle $40 millones a Alberto Bello y yo recibo 40 millones. Así funciona. Sí. O recibí una notificación de tal organización que ahora le depositemos en esta cuenta, ¿sí? Y la gente, pues muchas veces dice, bueno, viene del director general, pues no lo voy a validar, ¿no? Entonces, ese es un riesgo. Luego hay otro, supongo que es que tomen el teléfono y que ahí metan algún tipo de virus o de malware que también se transmite a toda la organización, ¿no? El ransomware que te piden un secuestro, por ejemplo, funciona así, ¿no? Es correcto. De hecho, los ransomwares normalmente su entrada principal es a través de un correo que te manda a una página y que te pone a navegar y te pide que descargues algo. Se instala en una máquina y silenciosamente se va manejando lo que nosotros conocemos como movimiento horizontal, que ya en la red, en un dispositivo, empieza a brincar a otros dispositivos. Entonces, todo eso, al final del camino, pues es muy difícil si no estás viendo, controlando. Esto concluye en que te aparece de repente en todas las pantallas, llame a tal número o tal. O en algunas, porque además lo que están haciendo los atacantes también es ensamblando código de diversos lados. Entonces, a lo mejor una máquina sí logra completar todo ese ciclo y entonces dispara el ataque, ¿sí? Y el ataque dice, esto es un secuestro de tu información, si quieres que la libere la información de tus computadoras, tienes que pagar tanto dinero a esta cuenta. Así funciona, ¿no? Y más que todo dinero, empezó por un simple... Un correo, a lo mejor te ofrecieron una aplicación gratuita y que tú descargaste como usuario y que dentro de esa aplicación venía ese código. Y ese código, una vez que se instala, puede permitirle también a un atacante conectarse. ¿Por qué? Porque la mayoría de las salvaguardas lo que dicen es voy a proteger los que vienen de afuera hacia adentro, ¿sí? Pero los de adentro hacia afuera los dejo salir. Y la mayoría sale por puertos, que para nosotros un puerto de TCP/IP es una nomenclatura de una conexión que reconocemos como válida. Entonces salgo por allí y me conecto a un servidor de un atacante donde tiene una sesión que toma control de mi máquina. Entonces yo puedo estar trabajando en mi máquina y el atacante puede estar viendo todo lo que estoy haciendo, puede instalar ahí software que permita capturar todo lo que estoy tecleando. Entonces, si yo en esas máquinas estoy accesando a servicios bancarios, pues están capturando mi código. Tus claves, tu todo. Es correcto. Entonces, allí pues hay varias mejores prácticas que pudiéramos ¿Cuáles son? Supongo que hay prácticas de las empresas o de las instituciones, pero también gobierno, ¿no? En México hemos tenido ataques a gobierno también. Hay que buscar datos y cosas así. De hecho, hemos tenido ataques a gobiernos desde hace muchos años. A mí, en época de Fox, me tocó trabajar sobre el ataque a la página de la presidencia, ¿no? Pero esos ataques normalmente son básicamente para crear o conflicto o inestabilidad. Son activistas. Son activistas. Digamos que esos sí los está recibiendo todo el tiempo el gobierno. Tú has trabajado mucho con gobierno, ¿no? Has trabajado mucho en
en instituciones de gobierno protegiendo redes y protegiendo temas, ¿no? Es correcto. Tenemos la responsabilidad de varias de las entidades de gobierno. Obviamente por seguridad no te comento cuáles son. Sí, claro. Pero parte de nuestra labor es esa. Y digo, sí nos ha tocado atender temas de ransomware en gobierno, donde secuestran servidores completos. Y pues hay prácticas que tenemos que hacer para tratar de recuperar. Me imagino que hay de la empresa, de las instituciones, de los ciudadanos, también como país supongo que hay cosas que te podemos hacer. ¿Cuáles son esas prácticas? Yo te diría, la más fácil y la mejor es respaldos. De todo. O sea, tú como persona, como individuo, tienes mucha información que para ti es importante, a lo mejor no es importante para la empresa, en tu máquina. Tú puedes hoy en día contratar servicios donde puedes hacer un respaldo en la nube. Puedes hacer un respaldo en un dispositivo externo que de preferencia lo desconectas de tu equipo y por lo menos se recomienda que tengas tres respaldos de manera continua una vez al mes, ¿no? Como usuario personal eso sería importante. Por el otro lado, los antivirus hoy en día ya no son tan efectivos, ya hablamos más bien de un anti-malware. Que te protege no solo contra amenazas conocidas, sino contra posibles comportamientos que se puedan convertir en amenaza. Y la tercera ¿Cómo funciona eso? Perdona, ya me sorprendiste. Ok. O sea, ya no es el antivirus de toda la vida, sino que es... Anti-malware, ¿por qué? Porque... Es como inteligencia artificial, básicamente. De hecho, parte de lo que se basa toda esta tecnología es entender el comportamiento de los ataques para poder empezar a detenerlos. Hay patrones que se van dando y se van repitiendo y los ataques, el antivirus es una vacuna que te va a proteger de virus y transformándolo a la parte humana de virus conocidos. Pero si de repente muta un virus, que es lo que los atacantes están haciendo todo el tiempo con el código, esa vacuna ya no te va a servir. Entonces, el estar vacunando continuamente es una carrera que se perdió hace mucho tiempo. Los especialistas en seguridad dijeron, bueno, ok, el antivirus sí nos ayuda contra un bagaje de lo conocido, pero hay una nueva parte. Y entonces allí, el anti-malware lo que te va a ayudar es a tomar cosas que parezcan sospechosas y poderlas enviar a ambientes inocuos donde son exploradas y antes de cualquier cosa. Antes de cualquier y entendiendo qué efecto y causa pueden producir. Entonces empiezas a proteger más. Y aquí la otra práctica que es muy importante es el parcheo. Y eso es algo muy sencillo que cuando un fabricante libera un software, lo libera con las pruebas que en ese momento él consideró necesarias para ser seguro, pero pues conforme va pasando el tiempo, los atacantes van encontrando cómo poner código, cómo cambiar el comportamiento del software, y entonces los fabricantes lo que hacen es, te doy un parche para que vayas salvaguardando. O sea, actualizar básicamente todos los programas. Exactamente, es mantener actualizados tus softwares. La gente debe de acostumbrarse a que debe de poner en modo automático de preferencia la actualización del Office, de la parte del correo, del Adobe, todas las utilerías que normalmente utilizamos en las máquinas, porque cada cierto tiempo los fabricantes van actualizando para proteger mejor. De hecho, muchos de los ataques de ransomware de hace 3 años fueron ejecutados en algo que se conocía y que estaba ya resuelto en un parche que si hubieran tenido instalados muchos de los usuarios, digamos, no hubieran sufrido los primeros ataques de ransomware. Pues gracias, Sergio, y seguiremos aquí en este espacio de expansión en ADN 40 hablando de este tema, de este gran riesgo global que es la ciberseguridad, que son los ciberataques y las soluciones de la ciberseguridad. Soy Alberto Bello, editor en jefe de Grupo Expansión. Aquí los esperamos. Gracias por acompañarnos.